Amén, santos. Himno 298. Señor Jesús, gracias por esta nueva reunión. Gracias que estamos de nuevo aquí, Señor, para recibir este mensaje con la iglesia en Bogotá, Colombia. Señor, te agradecemos infinitamente. Queremos disfrutarte. Esta noche tenemos un mensaje apropiado, muy inspirado. Cristo anula la muerte. Cristo ha anulado la muerte y saca a luz la vida y la incorrupción. Y nosotros nos acordamos de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos. Él era el primogénito, el unigénito hijo de Dios, pero después nació como una herencia, como una descendencia del rey David. Nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. En el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1, del 10, los versículos segunda de Timoteo 2, del 1, vamos a leer en Timoteo 2, segunda de Timoteo, vamos a leer
los versículos del 8 al 9. Escuche esto. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Sino sufre mal junto con el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Generalmente, si a usted le pregunta ¿cuándo nos fue dada la gracia?, va a decir, con Moisés vino la ley y la gracia nos fue dada con Jesucristo. Pero aquí dice que antes de los tiempos de los siglos. Y en el número 10, en el versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Nuestra vida natural está llena de muerte y de corrupción, pero Cristo, en su resurrección, sacó a luz la vida, terminó con la muerte y con la corrupción. Y esa es nuestra esperanza. Vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Me gusta mucho la nota. En 1:10 dice, habla de la gracia de Dios, y dice, la gracia de Dios nos fue otorgada en la eternidad. Desde la eternidad, la gracia estaba ahí a nuestra disposición, aún en el Antiguo Testamento. Esos grandes hombres, si no encontraron gracia, la Biblia nos dice que Noé encontró gracia, favor, lo traducen así, a los ojos de Dios, y por eso pudo construir el arca, la cual fue su salvación y la de toda su familia. Dice, y nos fue manifestada y aplicada por medio de la primera venida de nuestro Señor, en el cual Él anuló la muerte y nos trajo vida. El Evangelio trata de esto. Cuando habla aquí del Evangelio de nuestro Salvador Cristo, porque aquí está la palabra Evangelio, en lo que dije, el Evangelio es que Cristo por su muerte nos trajo vida. Nosotros teníamos que al final recibir muerte, pero por la resurrección Cristo anuló la muerte, la corrupción y nos trajo vida. Esto significa que Cristo dejó la muerte sin efecto. Hay un versículo que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte y Cristo es victorioso porque la muerte no lo pudo sujetar. Así que aquí dice, esto significa que Cristo dejó la muerte sin efecto mediante su muerte, que destruyó al diablo, que es el ejecutor, el que tenía el poder de la muerte. Destruyó al diablo y su resurrección, que sorbió la muerte. Esto nos dice en 1 Corintios 15:52. Cristo no solo derrotó la muerte, Él la anuló, la quitó del medio, la puso sin efecto. Cristo fue designado no conforme a la ley para anular la muerte e introducir la vida eterna, sino que Él fue manifestado para anular la muerte a través de su muerte y resurrección y para traernos la vida indestructible, la vida eterna. Por su vida y resurrección, todos nosotros fuimos salvos. Mediante su resurrección, la muerte ha dejado de tener efecto. La muerte ha perdido su poder, incluso su sabor. Dice, pero Cristo fue coronado con gloria y honra
Vemos a Cristo coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un factor de vida que los ángeles aún sentían envidia, porque Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles cuando se hizo hombre. Cristo fue manifestado para anular la muerte e introducir la vida eterna e indestructible mediante su resurrección. La muerte ha dejado de tener efecto. La muerte ha perdido su poder, incluso su sabor. El sabor de la muerte es amargo. El sabor de la vida es un sabor de gozo y de paz. Cristo pudo anular la muerte porque Él destruyó al diablo, aquel que tiene el imperio de la muerte. Al vencer a Satanás y al anular la muerte, el Señor Jesús también derrotó el Hades y el sepulcro. Le quitó la llave al que tenía el poder de la muerte y del Hades. Al vencer a Satanás, Él anuló todo esto: la muerte, el Hades y el sepulcro. Al vencer a Satanás en su resurrección, la resurrección de Cristo no solo es la vindicación hecha por Dios y el éxito logrado por el Señor, sino también su victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el Hades y el sepulcro. Todas estas cosas negativas fueron llevadas a muerte y fueron disueltas. Hubo una disolución de todo esto, y entonces entramos en el aspecto de la vida. Habiendo anulado la muerte por medio de su muerte, el Señor Jesús sacó a la luz vida e incorrupción mediante el Evangelio en su resurrección. Nosotros, cuando recibimos el Evangelio, cuando se nos predica el Evangelio, pasamos de muerte a vida, porque el Evangelio es la victoria de Cristo sobre la muerte y la liberación de su vida para que todos nosotros tengamos vida. El Evangelio es la proclamación de la victoria de Cristo sobre todas las cosas negativas. Si estos hechos no se proclaman por medio del Evangelio, toda la obra redentora del Señor sería en vano. Pero hermanos, nosotros estamos aquí para proclamar que Cristo venció la muerte, anuló la muerte, venció al Hades, venció el sepulcro y se levantó en victoria, para que nosotros, los que le recibimos, entremos en una etapa totalmente diferente, la etapa de la vida de resurrección. La última parte de 2 Timoteo en 1:10 habla sobre Cristo Jesús, quien sacó a la luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. En el Evangelio se nos presenta la revelación de que Cristo ha anulado la muerte y nos ha traído la vida eterna, que es indestructible, inquebrantable, invencible. Es eterna en cantidad y en calidad. La palabra vida ya de 2 Timoteo 1:10 se refiere a la vida eterna de Dios, la cual es dada a todos los que creen en Cristo, y la cual es el elemento principal de la gracia divina que nos fue dada. Esta vida ha conquistado la muerte y la sorbió. Se la tragó, la desapareció. La vida es el elemento divino, incluso Dios mismo. Dios es vida. Ese es un elemento de Dios. Satanás es muerte. Satanás produce muerte. El pecado que engendró en nosotros Satanás produce muerte. Pero aleluya, en Cristo tenemos vida, porque Dios es vida en nosotros. Entonces, Él impartió en nuestro espíritu la vida incorruptible, y es la consecuencia de que la vida satura nuestro cuerpo, con lo cual da vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en nosotros. Esta vida e incorrupción pueden contrarrestar todo tipo de muerte y todo tipo de corrupción. La Biblia nos manda a nosotros que echemos
echemos mano de la vida eterna. Esta vida eterna está en nosotros porque Cristo está en nosotros. Aquí dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, nacido del linaje de David, conforme a mi evangelio. Esto es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros hoy en día. El Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos. Según Timoteo 2:8, la palabra resucitado indica la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte por medio de su vida divina con el poder de resurrección de la misma. El poder de la resurrección es un poder que destruye, hace explotar la muerte, superior. Con respecto al Señor Jesús como hombre, el Nuevo Testamento dice que Dios lo resucitó de los muertos. Muchas personas no entienden estos términos, que por un lado el Padre lo resucitó y que por otro lado Él se levantó a sí mismo. Como hombre, el Padre lo resucitó, pero como un ser divino que era Él, como la vida de resurrección estaba en Él, Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, por un lado, como hombre Dios lo resucitó, pero Él, como divino y como teniendo la vida eterna dentro de sí, la vida de resurrección, Él mismo se levantó de los muertos. El hecho de que Cristo fue resucitado de los muertos y el hecho de que Él mismo resucitó de los muertos indican que su estatus es doble, porque su estatus, el estatus del Señor Jesucristo, es divino y es humano y es divino. Él es el descendiente de la raíz de David como hombre, pero a la vez es el Hijo de Dios. Y estas dos partes, estas dos cosas están en Él, Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios y también la resurrección, con lo cual posee la vida indestructible, la vida de resurrección, la vida eterna. Puesto que Cristo es aquel que vive para siempre, la muerte no puede retenerlo. Él se entregó a la muerte, pero la muerte no pudo detenerlo. Más bien, la muerte fue derrotada por Él y Él resucitó de ella y se levantó con poder. Con tal poder que dice el sobreeminente poder, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó más allá de todo reino, más allá de los cielos, en el tercer cielo. Y ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Más bien la muerte fue derrotada cuando Cristo resucitó. En el día de su resurrección, temprano en la mañana, el Señor Jesús ascendió para satisfacer al Padre. La frescura de su resurrección era primero para el disfrute del Padre, así como en tipología las primicias de la cosecha eran traídas primeramente a Dios. Aquí hay una parte muy interesante, una parte muy bella, una parte muy hermosa, una parte de compasión y de consuelo muy grande. María Magdalena, quien lo amaba con tanto afán, con tal corazón, estaba desesperada. Ella fue a la tumba y preguntó al que estaba allí, ¿ángel? Parece que sí, que era un ángel. Y le dijo, ¿a dónde han llevado a mi Señor? Y el Señor tuvo la misericordia, la gracia de aparecerse a ella. Y cuando ella lo fue a tocar, dijo, no me toques, todavía no he subido al Padre, pero ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Ahí está la grandeza de nuestro Señor. En resurrección, antes de ir con su frescura al Padre, se apareció a uno de sus discípulos, una que lo quería tanto, y mandó
estas buenas nuevas para que ellos estuvieran tranquilos y supieran, para que su fe se esforzara más, de que este Cristo, a quien crucificaron, a quien deshonraron, a quien humillaron, se levantó con poder. Este hecho es indescriptible. Otro aspecto de la obra de Cristo en su resurrección es que Él resucitó en el primer día de la semana para hacer germinar la nueva creación. Nosotros salimos de la vieja creación, pero tuvimos un nuevo comienzo en el día 8, en el primer día de la semana. Nosotros somos una nueva creación porque el primogénito de la creación nueva, Cristo, vive en nosotros. La resurrección de Cristo introdujo un nuevo periodo, una nueva era, una nueva etapa, la etapa de la gracia, la etapa de la vida, la etapa en que podemos disfrutar de su vida y de todo lo que Él es. A los ojos de Dios, toda la vieja creación fue crucificada juntamente con Cristo y sepultada con Él. Luego, en el primer día de la semana, Él se levantó gloriosamente y empezó una nueva era, un nuevo comienzo. Nosotros somos los que pertenecemos a esa nueva era y a ese nuevo comienzo. Mientras que la muerte del Señor le puso fin a la vieja creación, su resurrección hizo germinar la nueva creación. Y esa resurrección es la que nos ha metido o nos ha traspasado de la vieja creación, del viejo hombre a la nueva creación, al reino de nuestro amado Señor, el Hijo amado de Dios. La expresión linaje de David indica la naturaleza humana de Cristo llena de dignidad, la cual fue exaltada y glorificada juntamente con su naturaleza divina. Este es un misterio tremendo, pero a la vez es algo que nos llena mucho a nosotros, porque en su resurrección Cristo llevó su humanidad y la exaltó hasta lo sumo y le dio el mismo lugar y la misma posición que su vida divina. Hoy en día hay un hombre en el trono y este hombre no solamente es divino, sino también es humano. Ahora vamos a repasar un poquito los versículos en la semana y también vamos a dar algunas explicaciones. Nuestro Salvador Cristo Jesús, dice en 2 Timoteo 1:10, ya le dije algo de esto, en el cual Él anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Este Salvador Cristo fue el que nos trajo a nosotros, nos creó una nueva creación y a todos nosotros nos hizo miembros, nacimos de esta nueva creación. En Hebreos 2:9 hay algo muy interesante, dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles, para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas las cosas. Cuando Cristo murió, Él acabó con todas las cosas y todos los efectos de la vieja creación. Él gustó de la muerte y lo hizo con gusto para poder llevar al Padre muchos hijos para Dios. El hecho que Cristo anuló la muerte en 2 Timoteo 1:10 significa que Él dejó la muerte sin efecto mediante su muerte que destruyó al diablo, que era el originador de la muerte, y su resurrección que solvió la muerte. Mediante su resurrección, la muerte ha dejado de tener efecto alguno, la muerte ha perdido su poder, incluso su sabor. Cristo pudo anular la muerte porque Él destruyó al diablo, aquel que tiene el imperio de la muerte. Cuando Él tomó la forma de hombre, cuando Él tomó de la vieja creación, cuando Él colgó la vieja creación, ese gancho, ahí iba Satanás. Satanás fue anulado
en la muerte de Cristo. Y los efectos de su muerte fueron absorbidos por la muerte de Cristo. Hebreos 9 nos dice que el Señor Jesús gustó de la muerte por todas las cosas. Jesucristo no solo murió por nosotros las personas, sino que todas las cosas negativas, el mundo, la vieja creación, el viejo hombre, todo lo negativo de la creación vieja, de la vieja creación, fue cancelado, destruido allí. Esto indica que la redención de Cristo hizo el beneficio de todas las personas y de todas las cosas creadas. Por tanto, Dios pudo reconciliar todas las cosas consigo mismo por medio de él. Colosenses 1:20 dice que Dios ha reconciliado todas las cosas consigo mismo por medio de la muerte de Cristo. Esto es claramente tipificado por la redención efectuada mediante el arca de Noé, en la cual fueron salvas no solamente 8 personas, sino todos los otros seres vivos creados por Dios. El arca es un cuadro de Cristo con respecto a esto. En Hebreos 2:9 encontramos una profunda revelación de que Cristo gustó de la muerte, no solamente para salvar al hombre de la muerte y darle vida, sino para reconciliar todas las cosas. Y cuando venga el reino, todo será reconciliado. Todo lo malo va a desaparecer. Pero ese no es el final. Después vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Al realizar su obra en la cruz, Cristo gustó de la muerte, una muerte en beneficio de todas las cosas. Esta es la razón por la cual decimos que la muerte de Cristo fue una muerte toda inclusiva. Y según la muerte de Cristo es toda inclusiva, la resurrección de Cristo también es todo inclusivo. Nosotros tenemos un Cristo que es todo inclusivo. El Cristo todo inclusivo está representado por la buena tierra de Canaán. Esa buena tierra que tiene todos esos productos, todos ellos representan los elementos de Cristo. Cristo es el todo y en todo en la nueva creación, y Cristo es nuestro beneficio para la vida diaria nuestra. Así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, en Hebreos nos dice en el 2:14, dice, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Este versículo nos dice claramente, Cristo como hombre destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Por qué? Porque el elemento de muerte por medio del pecado que entró en nosotros, Cristo tenía que destruirlo, y el pecado y la muerte, el sepulcro, todo lo que tiene que ver con Satanás fue clavado en la cruz. Esto es misterioso, pero es también gozoso saber que en la cruz Cristo le aplastó la cabeza a nuestro enemigo. Todavía la cola él la menea, pero acuérdese siempre, Satanás, eres mentiroso, porque aunque mueves tu cola, ya te aplastaron la cabeza. En Romanos 8:3 nos dice que Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es un gran misterio, pero a la vez es un gran gozo para nosotros saber que esta cosa que nos mortifica tanto, esto que heredamos en Adán por la caída, por el veneno que entró en nosotros, ha sido vencido y quitado. Nosotros tenemos que proclamar esta victoria en nuestro diario vivir, especialmente cuando vienen los dardos del enemigo. En Hebreos 2:14 la palabra destruir significa reducir a nada, dejar sin efecto, suprimir, abolir, anular, descartar.
Después que el diablo, la serpiente, sedujo al hombre y lo hizo caer, Dios prometió que la simiente de la mujer vendría y le aplastaría la cabeza a la serpiente. Esto se cumplió en la cruz. Cristo, como la simiente de la mujer, le aplastó la cabeza a la serpiente. En la plenitud del tiempo, el Hijo de Dios vino y se hizo carne al nacer de una virgen para destruir al diablo en la carne del hombre, por medio de su muerte en la carne sobre la cruz. Esto fue abolir a Satanás, reducirlo a nada. Aleluya. Satanás ha sido abolido, ha sido eliminado y ha sido reducido a nada. Y diariamente, en nuestro diario vivir, hay que hacerle ver esto. Hay tres cosas grandes y desagradables involucradas con la carne: el pecado, Satanás y el mundo. Estas tres cosas son un problema para nosotros. O sea, el cosmos, el sistema satánico. Satanás tiene un sistema que es en contra de nosotros. El pecado y el mundo vinieron por medio de Satanás. Actualmente Satanás está en nuestra carne. Cristo llegó a ser hombre en la semejanza de carne de pecado. Este hecho indica que él estaba relacionado indirectamente con el pecado. Satanás y el mundo, pero no en realidad, sino solo en semejanza. Esto tenemos que entenderlo. Pablo dijo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros viniésemos a hacer justicia para Dios. En él, en Cristo, nosotros llegamos a ser justicia para Dios. Juan dijo que Cristo como Dios llegó a ser carne, y Pablo tuvo el denuedo de decir que Dios hizo a Cristo pecado. Cristo es aquel que no conoció pecado, pero Dios puso sobre él en la cruz todos los pecados. Así que delante de Dios por 3 horas, Cristo llevó nuestros pecados y Dios se lo cargó. Pero con eso nos liberó a nosotros sus seguidores, a nosotros los que tenemos a Cristo dentro de nosotros. Gloria a Dios por la obra de Cristo. Cristo es aquel que no conoce pecado. Él no tenía nada que ver con el pecado, pero Dios lo hizo a él, quien no tenía nada que ver con el pecado, lo hizo pecado. En Números 21, 4, 9, podemos ver un cuadro de esto con los hijos de Israel en el desierto. Ellos ofendieron a Dios y él envió entre ellos serpientes que los mordieran. Cuando ellos clamaron a Dios, él dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara. Y todo aquel que fuera herido por la serpiente física podría levantar sus ojos y clamar a Dios y ser librado de ese veneno. Aleluya por este ejemplo. Hoy en día nosotros somos los que disfrutamos en realidad esta cosa que pasó en el libro de Números. En el día 3 tenemos 2 Timoteo 1:10 otra vez. Nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción. Entonces aquí también tenemos Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo pasó por sufrimiento, por muchos dolores durante ese tiempo. Fue abochornado, fue puesto en vergüenza, le dieron latigazo, le pusieron corona de espina. Muchos dolores, mucho sufrimiento. Él lo soportó todo, pero se levantó por encima de todo, triunfantemente. La muerte y los sufrimientos no pudieron detener a nuestro vencedor, a nuestro victorioso Cristo. Era imposible para ellos detenerlo, porque Él era el Dios viviente,
Y hoy en día ese Dios viviente es el Espíritu dador de vida en nuestro espíritu. Según el Corintios nos dice, los que estamos en este tabernáculo gemimos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En nuestra vida diaria sabemos que tenemos un cuerpo de muerte y un cuerpo de corrupción, pero también somos un tabernáculo que dentro de nosotros está la vida. Es por medio del Evangelio que Cristo sacó a luz la vida y la incorrupción. Si bien nosotros podemos conocer la vida y la incorrupción, los incrédulos conocen solamente la muerte y la corrupción, porque todavía no han oído, no han recibido el Evangelio. Pero hermanos, depende de nosotros. Nosotros hemos recibido el Evangelio. Nosotros sabemos que hay vida incorruptible. Y esto tenemos que hacerlo saber. El Evangelio tiene que ser proclamado por aquellos que hemos sido liberados de la corrupción y de la muerte. Si ellos oyesen y recibiesen el Evangelio, este sacaría a luz la vida eterna y la incorrupción eterna, de modo que ellos puedan conocer la vida y la incorrupción al igual que nosotros. Cuanto más prediquemos el Evangelio, más la vida y la incorrupción serán sacadas a la luz. Por un lado, santo, Cristo apareció con la gracia, es decir, Él vino con la gracia. Por otro, mediante su muerte y resurrección, Cristo anuló la muerte y sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio, a fin de cumplir la promesa de vida para que un creyente pudiera ser hecho apóstol. Oh Señor Jesús, qué gloria que Cristo hizo tal sacrificio para que hoy en día nosotros podamos proclamar su victoria y llevarle las buenas nuevas a los que están en corrupción y en muerte. En 2 de Timoteo, en el día 4, 2:8, dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos, nacido del linaje de David conforme a mi evangelio. Este asunto de hijo de David, hay un versículo que dice: dijo Señor a mi Señor, y la gente no lo entiende, pero la cosa es que Cristo tiene dos elementos, el elemento divino, dos fuentes, y el elemento humano. Él era descendiente de David según la carne, pero también era descendiente directo de Dios, Dios mismo, y parte de la Trinidad, como hijo de Dios. Entonces, por eso es que Él es nacido del linaje de David. Sin eso, Él no hubiera tenido un cuerpo y no hubiera participado de carne y sangre como nosotros, y para que nosotros pudiéramos ser sus hermanos, Él tenía que participar de lo mismo. En Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ahí dice mora en vosotros, pero yo quiero traerlo a colación, mora en vosotros, mora en nosotros. Aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este es el Evangelio. Pero nosotros primero tenemos que darnos cuenta que ese Evangelio es una realidad en nuestra vida hoy y tenemos que llevarlos a los demás. Hermanos, tenemos que levantarnos de los muertos. No somos los muertos, hermanos, somos los vivos. Y hay un clamor, hay una llamada, un llamado. Despiértate, despiértense, hermanos. Levántense, levántense de los muertos. Que nos alumbre Cristo. Que Cristo nos alumbre quiere decir que nos dé fuerza para predicar el Evangelio. A partir de Hechos 13:30, Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo diciendo: mas Dios le levantó de los muertos. Hechos nos dice que Dios levantó a Jesús y que Él resucitó de los muertos. ¿Quién hizo qué? Pues los dos. En su humanidad Dios lo levantó.
Pero en su divinidad, por él ser divino, él se levantó a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Dios lo resucitó, lo levantó, y que él resucitó de los muertos. Con respecto al Señor como hombre, el Nuevo Testamento nos dice que Dios le levantó de los muertos, considerándolo como Dios. Nos dice que él mismo resucitó de los muertos. En su humanidad, Dios lo levantó. En su divinidad, él se levantó por sí mismo. Muchos teológicos sufren con esto. No sufra. Cristo tiene una dualidad. Él es divino y humano, humano y divino. Y nosotros igualmente. Él empezó siendo divino y tomó la carne, la humanidad. Nosotros empezamos siendo humanos y recibimos en él la divinidad del Hijo de Dios. Y por eso él es un Dios hombre, y este Dios hombre, que es Dios y hombre y Dios, vive en nosotros. Así que nosotros somos parte de este Dios hombre. Nosotros somos los Dios hombre, la reproducción del primer Dios hombre, que es Cristo nuestro Señor. El capítulo 15 de 1 Corintios trata sobre la resurrección. La resurrección de Cristo fue su victoria sobre Satanás, el enemigo de Dios, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Después de su ascensión triunfal a lo alto, en su resurrección, Dios subyugó a todos los enemigos para él y lo dio como un regalo a la iglesia y lo puso como un banquito a los pies de la iglesia. El regalo de Dios a la iglesia fue poner a todos los enemigos de la iglesia por estrado de sus pies. Los pies de la iglesia descansan sobre este estrado. Nosotros, la iglesia, tenemos a todos los enemigos bajo nuestros pies. Que el Señor nos alumbre los ojos para que los veamos. Todos nuestros enemigos están bajo los pies de la iglesia y nosotros somos la iglesia. En 1 Corintios 15:55 Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, la victoria, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Esta es la exclamación triunfante del apóstol en cuanto a la victoria de la vida de resurrección sobre la muerte, y esta debe ser nuestra exclamación, una exclamación triunfante. ¿Usted sabe que la vida divina puede acabar con todo tipo de muerte? Hermanos, la semana pasada dijimos algo acerca de esto. Tenemos que estar conscientes que en nosotros está la victoria triunfante sobre la muerte de nuestro querido Hijo Jesús. En el día 5 tenemos otra vez 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Usted está en Cristo? ¿Usted es de los algunos? De modo que, si alguno está en Cristo, siempre nosotros vivimos en la vieja creación. Pero la Biblia nos dice que esa vieja creación es como este saco, que lo podemos quitar y ponernos la nueva creación. En la mañana cuando nos levantamos, ¿cuál saco se pone usted? ¿El de la vieja creación o el de la nueva? Bueno, depende. ¿Qué hace usted cuando se levanta? Se quita las ropas en la cual usted durmió y se pone una nueva ropa. Oiga, este ritual que usted hace cada día al levantarse es lo que tiene que hacer. Usted mismo se quita las pijamas y se pone la ropa apropiada para entrar en la batalla del día. Y entonces abre la palabra y dice: yo soy parte de esta nueva creación. Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todos los rituales no valen para nada. Tuvieron su momento, pero la verdadera circuncisión
es que usted se quite el traje viejo y se ponga el de la nueva creación. Otro aspecto de la obra de Cristo en su resurrección fue que Él se levantó el primer día de la semana para hacer germinar la nueva creación. Es muy significativo que el Señor Jesús fuese resucitado no en el último día de la semana, sino en el primer día de la semana, para indicarnos que cada semana tenemos un nuevo comienzo. En nuestra vida humana el 7 es el que manda, son 7 días, pero cada semana tenemos un nuevo comienzo. Sálgase de la vieja creación, quítese el viejo saco y viva en la nueva creación. El primer día denota un nuevo comienzo. En la Biblia el primer día de la semana es también llamado el octavo día. El Señor Jesús murió durante una semana y resucitó al inicio de otra semana y dejó enterrado todo lo que llevaba. Por eso sabían que había resucitado, porque todos los lienzos estaban bien guardaditos ahí. Se quedaron en el sepulcro y Él se levantó con un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria. Por tanto, la resurrección del Señor Jesús fue un nuevo comienzo que abrió el camino para una nueva generación y una nueva era. Y nosotros somos esa nueva generación y esa nueva era. Dios creó durante 6 días y reposó en el séptimo. Estos 7 días consistieron en la generación de la vieja creación. Por la resurrección del Señor Jesús se dio inicio a una nueva generación. Oh Señor Jesús, nosotros somos esa nueva generación. La vieja creación quedó en el sepulcro. En otras palabras, por la resurrección de Cristo, la vieja creación pasó y se dio comienzo a una nueva creación. Por tanto, el primer día de la semana significa el comienzo de una nueva creación, una nueva generación y una nueva era. El hecho de que Cristo resucitó el primer día de la semana indica que el universo entero experimentó un nuevo comienzo en la resurrección de Cristo. Su resurrección introdujo un nuevo comienzo, un nuevo periodo y una nueva era. A los ojos de Dios, toda la vieja creación fue crucificada con Cristo y sepultada con Él. Después, en el primer día de la semana, se produjo un nuevo comienzo con la resurrección de Cristo. Es como nosotros cuando fuimos bautizados, enterramos la vieja creación, enterramos al viejo hombre y nos levantamos como una nueva creación. Y en la nueva creación podemos hasta echar mano de la vida eterna. La muerte del Señor significó darle fin a la vieja creación y su resurrección fue la germinación de la nueva creación. Por esta razón, en lugar de observar el sábado, el séptimo día de la semana, nos reunimos el día del Señor, el primer día de la semana. Esto significa que en su resurrección estamos en el octavo día, y el octavo día significa un nuevo comienzo, un nuevo día, o el primer día de la semana. En otros pasajes el Nuevo Testamento llama este primer día de la semana el día del Señor, porque Juan nos dice en el Apocalipsis: yo estaba en la isla de Pasmo en el día del Señor. Él estaba en la nueva creación y usted también puede estar en la nueva creación en el octavo día, debido a que fue en este día que el Señor resucitó para ser el Señor viviente e introducir un nuevo comienzo en resurrección. Nosotros que resucitamos con Cristo debemos de salir de esa vieja creación y estar en una nueva era juntamente con Él. Todo depende de dónde estamos nosotros. Si nosotros estamos juntamente con Cristo, estamos en la nueva creación. Si nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, estaremos viviendo todo el tiempo en la vieja creación. Pero podemos despertar, podemos levantarnos de los muertos.
podemos ser alumbrados por Cristo, porque hoy en día Él es el Espíritu dador de vida. Él vive en nosotros. La Biblia nos dice claro, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y ese depósito que es el Hijo de Dios está 24/7 a nuestra disposición. Todo depende que en el 8º día, usted en el día del Señor, busque. Por eso participamos de la mesa del Señor, para indicar que no vivimos por la sangre de los machos cabríos, sino por la preciosa sangre de Cristo que fue derramada. Y el pan que comemos es el pan de vida. Diariamente podemos tomar ese pan. Tomamos la sangre para limpiarnos de todas las inmundicias y el pan de vida para vivir una vida en victoria. Por último, en el día 6 tenemos segunda de Samuel 7, 12, 14. Cuando tus días sean cumplidos, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre, y él será mi hijo. En el Antiguo Testamento, todas estas profecías y todos estos era un poco confuso, porque aparentemente hablaban del rey David. Por ejemplo, cuando usted va a Isaías 11:2, que le habla de, 11:1 dice, levantaré de la raíz de Isaí y del tronco. Y entonces usted se da cuenta que está hablando del rey David. Pero cuando en el 2 le explica, lo cual es un prefigura del Espíritu 7 veces intensificado, se da cuenta que es de Cristo que está hablando, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la cosa. En 2 de Samuel 7, 12, 14a, lo dicho con respecto a tu descendencia y mi hijo, indica que la descendencia de David sería hecha el hijo de Dios. Es decir, que la descendencia de un hombre sería hecha hijo de Dios. Como hijo de Dios, Cristo era divino, pero como descendiente de David, era humano. Y él, al ponerse esa humanidad que vino de ese tronco, del tronco de Isaí, llegó a ser un hombre completo y perfecto. Pero ese hombre, en su resurrección, llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, teniendo ya no solo la divinidad, sino también la humanidad. Este pensamiento continúa enfáticamente en el Nuevo Testamento, particularmente en Romanos 1, 3 y 4, donde Pablo dice acerca de su hijo que era del linaje de David, según la carne, que fue designado hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad. Ese hijo descendiente de un ser humano llegó a ser designado hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad. En Pedro se nos dice por el Espíritu eterno. El Espíritu eterno es el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por una parte, estos versículos revelan que Cristo es la descendencia de David, y por otra parte, que Él, la descendencia de David, fue designado Hijo de Dios. Y cuando comparamos estos dos pasajes en la palabra, vemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento presentan que la descendencia de David llega a ser el Hijo de Dios. Y por eso, hoy en día, nosotros, los muchos descendientes de este Cristo, de este Jesús que llegó a ser divino humano, nosotros también, igual que Él,
podemos participar de esa descendencia. Oh Señor Jesús, te damos gracias por todo esto que estamos recibiendo aquí. Para finalizar, le voy a leer algo aquí que dice: finalmente, esta descendencia de David fue designada hijo de Dios en Romanos 1, 3, 4. Hoy Cristo, como descendencia de David, ha llegado a ser todo en todo. Él ha llegado a ser el todo en todo. En primer lugar, Dios y hombre. Es un Dios hombre. Él es el eje y la circunferencia. Él es la centralidad y la universalidad de Dios. Él es la condensación y la consumación de Dios y el hombre. Repito, Él es la condensación y consumación de Dios y el hombre. Él es el Cristo todo inclusivo y todo extensivo. Él es Dios y es un hombre. Él es el creador y es la criatura. Él es el primogénito y el último. Él es el principio y el fin. Él lo llena todo en todo y ha sido consumado para ser el Espíritu todo inclusivo. Él es nuestro alimento, nuestra comida, nuestra bebida, nuestro aliento y nuestro vestimiento. Además, Él es cada miembro del cuerpo y está en cada miembro. ¿Por qué? Porque nosotros como miembros lo único que cuenta es la parte que tenemos de Cristo. Lo que Cristo gana en nosotros, lo que Cristo dispensa en nosotros. Oh, Él es la cabeza, el cuerpo, pero Cristo también es el cuerpo de la cabeza. Oh Señor Jesús, en vida y naturaleza, en constitución, Él es el todo y en todo. Finalmente, este Cristo es cada persona del nuevo hombre. En el nuevo hombre no hay lugar para nación, raza o clase de persona. No hay lugar para alguna de estas cosas. En el nuevo hombre solo hay lugar para una cosa: Cristo. Y Cristo es el todo y en todos. Hermanos, damos gracias por este Cristo. Este Cristo vive en usted, vive en mí, y debemos de cobrar aliento para dar estas nuevas, las buenas nuevas, al predicar el Evangelio a los santos. Oh, iglesia en Bogotá, acuérdate de tu Creador en los días de tu mocedad y en los días de tu vejez, y cumple con Él lo que Él quiere. Dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y discipulad las naciones. Amén, hermanos. Muchas bendiciones, y que el Señor en su gracia, en su compasión, nos dé el consuelo de predicar el Evangelio a otros para que vengan y disfruten como he disfrutado yo este mensaje con ustedes. Amén.